Leti, gracias a los hermanos del soporte técnico de las sociedades bíblicas también, que están siempre muy atentos a cada detalle para que estas transmisiones y estas clases estén bien. Gusto de saludarlos nuevamente. Hoy estamos en la última sesión. Ha pasado el tiempo rapidísimo estas 6 semanas que hemos estado meditando en las cartas generales. Han- ha sido muy rápido. Hoy tenemos nuestro encuentro con segunda de Pedro. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer la carta, como ha sido nuestra tarea semanal, y que tengamos ya en mente el contenido al que se refiere segunda de Pedro. Yo voy a compartir mi pantalla para que podamos estar viendo el contenido de la presentación que cada sábado preparamos. Así es que les animo a tomar siempre las notas como lo hemos hecho en las clases anteriores, siempre a comentar en el chat, poner ahí sus preguntas, comentarios, y también esperar el tiempo de la pausa donde nos detenemos para conversar un poco y resolver algunas dudas. Hoy, como les decía, hoy estamos en la segunda carta de Pedro. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y como hemos estado haciendo en estos clases, revisando las cartas generales, siempre tomamos al inicio un versículo. Yo he elegido de cada carta un pasaje que puede ayudarnos a, ¿qué será? Como a visualizar de manera general el contenido y algo de la intencionalidad que uno puede ver a través del contenido de la carta. Entonces, yo he elegido para segunda de Pedro los últimos versículos de la carta que mantienen ese tono de esta carta. Lo voy a leer para ustedes. Estoy fuera de casa y vamos a ver. Bueno, vamos a regresar entonces a la presentación donde estábamos un momento para poder eh, que tengamos ya sin ningún problema nuestra presentación. Un momento. Eh, ok, entonces voy a compartir la pantalla. Solo voy a agradecer que me confirmen si la tienen a la vista ustedes. Sí. Eh, bien, creo que tienen ahí a la vista mi pantalla. Eh, bueno, estábamos justamente antes de perder la transmisión, leyendo el pasaje de Pedro, el pasaje seleccionado, digamos, para la lectura de este, que son como versículos que pueden ser representativos, les estaba diciendo, el contenido de la carta, el contenido general de la carta. Ok, bueno, ya lo hemos leído, veamos, siempre hacemos también como una vista general al inicio de aspectos, como un bosquejo de lo que vamos a ver en la clase, y posteriormente entonces ya detallamos algunas cosas. Por ejemplo, el autor, la carta se le asigna al apóstol Pedro. De hecho, en la entrada de la carta, en el inicio de la misma, aparece Pedro como el autor de la carta, es decir, él saluda con el mismo saludo de la primera carta, de primera de Pedro. Entonces, tradicionalmente, generalmente se le atribuye la autoría a Pedro. Hay siempre algunas como
algunos detalles o características que hacen dudar de la autoría de Pedro. Por eso es que aquí en la presentación yo tengo el autor como Pedro, aún en signos de interrogación. Siempre hay que decir algo. Claro que al conocer con mayor certeza el autor de un libro, de una carta, de un pasaje, pues eso anticipa cultura, trasfondo, algún asunto, ¿cómo se dice?, geográfico, eh, del tiempo cronológico, el contexto político, el contexto religioso, los eventos y así. Pero eh, tenemos muchos libros en la escritura y que no sabemos quién es el autor. Y eso no demerita el texto bíblico. Y recuerdo a un profesor de la universidad que fue uno de los profesores que yo personalmente le guardo mucha estima y mucho respeto por su conocimiento, sabiduría. Él decía, a veces dudamos de la autoría de algunos textos, pero no de la autoridad de los textos. Y eso pasa, hay que decirlo siempre, que el hecho de que no sepamos con certeza quién es el autor de un determinado libro, eso no implica que estemos dudando de la autoridad del texto. No estamos demeritando el texto como tal. Tampoco le estamos faltando el respeto a Pedro o a ninguno de los otros autores que dudamos de esa autoría en ese tema. Eso sería un tema de investigación también muy interesante, el asunto de los libros que son anónimos, de autoría anónima o no conocida del texto bíblico. Los destinatarios de Pedro son estos hermanos que han recibido una fe como la nuestra, es decir, comparten esa misma fe. Ahora ya no como en la primera carta que vimos la semana anterior, que se dirige a los expatriados. Ahora es una carta más general, probablemente dirigida al mismo público, pero tenemos menos indicaciones de cuál es ese público al que va dirigida la segunda carta. La implicación de que Pedro sea el autor, pues nos lleva a pensar de que va dirigida al mismo público, que la carta no tiene ninguna evidencia de a quienes posiblemente esa carta fue dirigida. Igual la fecha, estas cartas se fechan necesariamente antes del año 70, porque el evento del año 70, con la destrucción del templo, eso tiene que ser un evento demasiado impactante como para que los autores de la carta, recordemos que todos estos autores son judíos, no hayan reaccionado. Es decir, es muy poco probable que estas cartas hayan sido escritas posteriores al año 70, porque ese evento se tendría que mencionar de alguna manera en las cartas, porque eso es algo muy importante y muy impresionante el evento, trágico también para el mundo judío. El lugar, obviamente, también es desconocido, es decir, desde dónde estaba Pedro escribiendo. Algunos han propuesto también Roma, por el hecho de que Pedro, según la tradición, fue martirizado en Roma. Y él habla en esta carta, en el primer capítulo, de que él también, igual que Pablo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo está pensando que está muy próxima a su muerte. Igual Pedro, aquí en el primer capítulo, él está hablando de que también él está pronto para irse y que quiere dejar a los hermanos pues ya bien instruidos. Es una carta corta, apenas 3 capítulos, también cortos, muy intensos, y cada capítulo parece tener un tema en particular. El capítulo 1 habla mucho de crecer en el conocimiento de la verdad. Y esa frase hay que grabarla en la mente y en el corazón porque todo el capítulo 1 habla de eso. Y hacia el final de la carta, que fue el pasaje que leímos, si ustedes me permiten, voy a regresar una plantilla. Eh, en el versículo que leímos al inicio, habla mucho de crecer en la gracia y en el conocimiento. Particularmente, esa carta pone mucho énfasis en el tema del conocimiento. Entonces, el capítulo 1, desde los primeros versículos, se enfatiza en el conocimiento. A la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Y luego hay otras cosas, el dominio propio. Pero luego se queda con el conocimiento. Ya el primer capítulo no habla tanto de la fe, no habla tanto de la gracia o de la virtud, sino que empieza a hablar más del conocimiento, ¿no? Y hay una palabra ahí griega a la que le vamos a prestar atención. Luego en el capítulo 2
el capítulo 2 inicia con una seria advertencia. El capítulo 1 termina eh, exhortándonos a prestarle atención a esa lámpara, esa luz que ilumina en medio de las tinieblas, que es la palabra profética más segura, que son las escrituras, que no son interpretación privada, que no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo la palabra griega significa guiados, pero una guía así como jalados, digamos, o empujados, prácticamente, literalmente la expresión significa empujado, o como lanzado, si alguien que lo está empujando por el Espíritu Santo, o sea, no es algo propio. Y luego en el capítulo 2 recordemos que la carta inicialmente no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 es para la secuencia lógica del argumento, empieza a hablar de los falsos maestros. Estos falsos maestros que introducen herejías, que son lujuriosos y que son manchas en los ágapes, que tienen los ojos cargados de adulterio y todas esas cosas, ¿no? Esa seria advertencia. Y luego en el capítulo 3, la exhortación en general del capítulo es mantenerse firme en la esperanza, principalmente en la esperanza del retorno del Señor. Y este capítulo 3 se convierte en un capítulo muy escatológico, con algunos tintes por ahí, pincelazos de elementos apocalípticos, porque habla de los elementos que están ardiendo, que se van a deshacer y el establecimiento de un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva naturaleza y todas esas cosas. Eso es bien interesante de esos tres capítulos de, de Segunda de Pedro. Entre las peculiaridades se enfatiza mucho acerca del verdadero conocimiento y la verdad. Es una carta de exhortación hacia el verdadero conocimiento. Precisamente la palabra conocimiento aparece 16 veces en la carta, que esa es una incidencia bastante alta, en diferentes formas, principalmente en una palabra griega se puede pronunciar como epignosis. Tiene el prefijo epi, que es superior, mayor, literalmente puede ser encima de, y la palabra gnosis, que significa conocimiento. Entonces utiliza mucho como es un conocimiento extraordinario, como nosotros diríamos digamos en nosotros, el mero conocimiento, lo que se debe conocer es este epignosis, no es cualquier conocimiento. Y el uso de esa palabra griega, que es una especie de superlativo, es muy interesante y también se usa en diferentes formas para enfatizar en lo que se debe conocer. También Pedro tiene ese su muy mini apocalipsis, que habla mucho de caos y todas esas cosas al final en el capítulo 3. Este es algo extraordinario de Pedro, porque cita todas las cartas de Pablo. Es decir, Pedro menciona a Pablo desde una perspectiva positiva, eh, casi como diciéndole a los hermanos, miren, tienen que leer a Pablo. Y Pedro, perdón, por su parte, Pablo, en la carta, bueno, eh, Pablo y Pedro tuvieron una relación ahí un poco tensa por momentos. Y entonces encontramos a Pablo exhortando a Pedro en la carta a los Gálatas, en el primer capítulo, pero también lo vemos a Pablo cuando va a Jerusalén, que habla con los principales de la iglesia. ¿Y quiénes eran los principales de la iglesia? Entre los principales de la iglesia estaba Pedro. Entonces hay una relación y un mutuo respeto. Vemos a través de estas cartas un mutuo respeto y de alguna manera una mutua admiración, aunque Pablo fue, digamos, en un momento se le nota como muy tajante con Pedro, pero en otras partes, sobre todo en Hechos y los momentos en los que se encuentran, pues Pablo muestra deferencia y el respeto, y de alguna manera Pablo reconoce la jerarquía, aunque no había una jerarquía como tal, pero Pablo reconoce como alguna especie de jerarquía con Pedro, porque Pedro sí había andado con el Señor. Y eso era algo que les daba a esos apóstoles una distinción superior a cualquier otro apóstol. Aunque Pablo no se sentía inferior, porque él dice, no he sido diferente ni inferior a ninguno de los otros apóstoles, y incluso en un momento dice, y hablé con los principales, con los que dicen que son los principales, y si son algo, pues a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es, y habla del conocimiento de la doctrina de Cristo.
Pero ese es otro asunto interesante. Y aquí ahora en la segunda carta encontramos a Pedro recomendando y también reconociendo la dificultad, pero la necesidad de estudiar a Pablo. Y algunas personas ponen, ese detalle de Pedro es muy interesante porque pone a Pablo a la misma altura de las otras escrituras. Y ese es un referendo, eh, un respaldo impresionante, ¿no? Porque dice las cartas de Pablo y todas las otras escrituras. Bueno, y eso es algo extraordinario de lo que hace Pablo. Eso vamos a encontrar. Por ejemplo, en el primer capítulo, aquí obviamente no lo vamos a leer, solo es un ejercicio también de visualización. En el primer capítulo aparecen estas palabras, por ejemplo, conocimiento, conocimiento aparece como ciencia, ciencia, conocimiento, hemos dado a conocer y aquí habla en el entendido, entendiendo, en el primer capítulo es esta palabra griega epignosis. Y luego en los otros capítulos se repite, obviamente, esta otra carta. Aquí ya solo en el primer capítulo hay 8 veces que aparece la palabra epignosis. Y eso marca una tendencia en esta carta, que es corta, el tema del conocimiento. Hay que conocer, hay que identificar cuál es qué es lo que tenemos que conocer y enfatizar en eso que tenemos que conocer. El peligro en el capítulo 12 es precisamente no conocer. Entonces, si yo no tengo conocimiento, pues me expongo a los malos, estos maestros, a estos herejes, a estos sectarios que van a hacer que el camino de la iglesia de Cristo se tuerza. Y esa va a ser como la espina dorsal en la carta. Muy fuerte, muy robusta la carta, aunque es pequeña, es decir, es corta, pero muy robusta por el contenido y el tono que tiene la carta. Y es también muy interesante porque nunca se sale del tono correcto. Es decir, los momentos donde Pedro, aquí en las cartas, se pone muy fuerte, la exhortación se pone fuerte, es precisamente contra estos herejes, contra estos blasfemos y contra estos falsos que son los que quieren hacerle daño al pueblo. Precisamente la carta es una advertencia en contra del peligro de las herejías, ¿verdad? La palabra herejía viene del griego heresis, que significa una opinión escogida. Algunos la han traducido también como otra opinión, ¿verdad? Es una negación deliberada de la verdad que ha sido revelada y se une con la aceptación del error. Esa es una herejía. Obviamente las herejías van a estar, ¿cómo se dice? Como separadas de la verdad, no necesariamente en contra de la verdad, porque eso se debe tener mucho cuidado, no necesariamente opuesta a la verdad, pero sí diferente de la verdad. Y eso es como abrir una tangente o abrir estas líneas que conforme van avanzando en el trazo, se van separando. Eso es lo que pasa con la herejía. Al inicio pareciera, en algunos casos, pareciera como que todo va lindo, como que todo está bien, como que no hay ninguna diferencia, solo tiene una cosita ahí diferente, pero eso es como abrir un poco el ángulo y en la medida que eso va pasando el tiempo y se va avanzando en eso, pues obviamente llega a ser muy, muy diferente a la verdad. La herejía no es lo mismo que cisma, porque el cisma ya es la división, eso sería como una secta. La herejía es doctrinal en su esencia y se opone a la fe cristiana misma. El cisma se opone al amor porque es una división. Los cismas son divisiones, son movimientos sectarios. La secta es algo ya que se separa completamente, ¿verdad? Desde Segunda de Pedro hasta Judas se habla mucho acerca del peligro de las herejías, el cual ya era conocido por la iglesia primitiva. Advierte mucho acerca de las herejías. Pedro toca algunos ejemplos de herejía, pero no nos dice específicamente con detalle cuáles esas herejías. Desde el año 40, ya después de Cristo, la iglesia se vio amenazada por herejías destructoras. Se incluyeron falsos maestros, hubo gente que empezó a enseñar lo que se le ocurría y no necesariamente basado en la ortodoxia apostólica, digamos, o en las enseñanzas de Jesús. Recordemos que el Nuevo Testamento también está en elaboración en este periodo, es un periodo relativamente convulso para la iglesia, no solo por el tema de las persecuciones, sino por la misma formación de la iglesia y la fundamentación de la iglesia. Todas las cartas que leemos hay algún lío. Hay algún lío, por ejemplo,
la carta tierna de Filipenses, por ahí le dice, les ruego a fulano y a mengano que se pongan de acuerdo y que cumplan con el ministerio. Otras cartas más fuertes, como las que a Corinto, por ejemplo, a Efesios, Gálatas, que el tono es más fuerte, muchísimo más fuerte, la carta de Gálatas. Precisamente Pablo, Pedro y los demás apóstoles peleando contra estos falsos maestros que estaban introduciendo herejías en la iglesia y que la iglesia los estaba aceptando. Ese era, digamos, como el principal miedo de los apóstoles, ¿no? Habían diferentes circunstancias. El tema de los judaizantes fue una de las primeras, de los primeros escenarios que representaron un desafío para la iglesia con el tema de las herejías, esa distorsión de la ley de Moisés, eh, bueno, por las enseñanzas de la gente que quería judaizar a los gentiles. Todo eso llevó a que se establecieran y que se realizaran los que se conocen como los concilios. El primer concilio que se conoce es el concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos, donde se reúnen para hablar de cómo los gentiles tenían que vivir el evangelio, la gracia, ¿no? Y ahí discuten, interviene Santiago, interviene Pedro, interviene Pablo, toman decisiones y se van, ¿verdad? Con esas determinaciones. Ya en el año 50, Pablo les escribe a los Gálatas para advertirles lo que hemos conversado ya del contenido de Gálatas. Y en el 55, que son fechas aproximadas, Pablo escribe desde Éfeso, escribe a los Corintios para corregir el error de que no había resurrección de muertos. Por eso él pregunta, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de muertos? El tema de la resurrección fue uno de los temas principales para el, ¿cómo se dice? De donde surgieron diferentes herejías. También lo menciona en Timoteo, porque algunos decían que la resurrección ya había ocurrido, algunos negaban la resurrección y otros decían que ya había ocurrido. Entonces todo eso se fue corrigiendo a través de las cartas apostólicas. Eh, la despedida de Pablo en Mileto, en el libro de Hechos, cuando habla a los ancianos de Éfeso, cuando dice, por ejemplo, que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que dentro de ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos. Y esto de arrastrar no es literal, sino que es a través de las enseñanzas, porque se enfatiza mucho el tema de las enseñanzas. Ya para el año 60 al 63, Pablo, probablemente preso en Roma, escribe a los colosenses para contrarrestar el error de las enseñanzas ritualistas, místicas y ascéticas que corrían esas doctrinas ahí entre la iglesia. Es decir, los apóstoles, como vemos, estaban muy preocupados de estas enseñanzas que iban a distorsionar la fe de los hermanos y que los iban a empujar por un camino que no era el camino por el que los apóstoles querían que los hermanos transitaran. Entre el 63 y el 65, Pablo, ya en libertad, escribe a Timoteo, lo que estábamos hablando, y a Tito, prediciendo en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una cosa para el tema del engaño, que Pablo, estos títulos son títulos fuertes y despectivos, y obviamente los hermanos no escuchaban de manera literal una doctrina de demonios que en el fondo era doctrina de demonios. Eran espíritus engañadores, pero lo que oían en el frente era algo que hacía lógica, era algo que hacía sentido, era algo que, pues sí, pero digamos, había una particular característica. Estas enseñanzas heréticas distorsionan el texto bíblico, que es lo que advierte Pedro hacia el final de la carta. Estos tuercen las escrituras, ¿verdad? Las tuercen con tal de satisfacer su lujuria, de quedarse con sus malos y pensamientos, sentimientos, ideas y emociones. Y tener una apariencia de piedad, que es lo que Pablo advierte. Tendrán apariencia de piedad, pero luego con sus hechos lo van a negar. En su última carta, que fue dirigida a su hijo en la fe, esto es Pablo a Timoteo, predijo que las iglesias mismas degenerarían hasta el punto de que no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, vamos a decir, liviana comezón de oír, entonces solo se volverían a doctrinas falsas. Vamos a titularlo de esa manera, aunque Pablo habla de fábulas y de
algunas de esas cosas en segunda de Timoteo capítulo 4. Entonces, lo que hace Pedro es advertir en contra de todas estas enseñanzas también, ¿verdad? En las últimas epístolas universales, como segunda de Pedro, Judas, en las cartas de Juan, fueron escritas, y ese es el tono que uno parece ver en estas cartas que llamamos generales. Eh, la advertencia en contra de las falsas doctrinas, advertencia en contra de una vida lujuriosa y la recomendación de someterse a las autoridades de una manera digna, no de una manera indigna, sino de una manera digna. Eh, es interesante que muchos de esos errores que se combatieron o que combatieron los apóstoles siguen vigentes. Eh, esa última designación, el espíritu del engaño y la doctrina de demonios. Eso no tiene, lamentablemente, vamos a decirlo, que no tiene una fecha de caducidad, sino que se mantiene vigente. Algunos términos probablemente van cambiando, algunas cosas van siendo distintas, pero básicamente la intención es la misma y las estrategias de alguna forma también se convierten en estrategias similares. eh, y algunas cosas, ¿no? El engaño, engañar y apartar a la gente del camino de la verdad, del camino de la verdad. Eso es básicamente el propósito, ¿verdad? En el caso del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que estaban infiltrando en Asia Menor. No tanto preocupado por el falso maestro, sino preocupado por las consecuencias que esas falsas enseñanzas iban a generar en la iglesia y que ya tenían algunos eventos. Estos falsos maestros ya estaban causando daño. Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas, sus vidas inmorales resultaran más dañinas en el futuro. Por eso él está diciendo al final del capítulo 1, yo me voy a morir, digamos, no lo dice exactamente así, pero esa es la intención. Yo me voy a morir, pero después de que yo me muera, les voy a dejar estas enseñanzas, porque no quiero que las olviden, porque no quiero que tengan algún problema, les voy a dejar estas enseñanzas para que ustedes puedan, ¿cómo se dice?, combatir en favor de la verdad. Y aunque yo ya no esté, están mis escritos, están las enseñanzas, sellando la palabra, de alguna manera poniendo algunos candados para que no la pudieran tergiversar, lo que dice la preocupación de Pablo a los Gálatas, cuando les dice, no hay otro evangelio. Lo que ocurre es que hay distorsionadores del evangelio, pero no hay, ni siquiera otros. Porque si puede que nuestra mente cambie y vamos a venir enseñando otras cosas, entonces ya no nos tienen que creer, sino que somos anatemas, es lo que dice Pablo. Aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño, Pedro esperaba que esas doctrinas heréticas bueno, eh, pudieran ser un peligro mayor, ¿no? El testamento último deseo que escribió Pedro, que es esta carta, es para advertir a sus amados creyentes en Cristo acerca de los peligros doctrinales. Eh, no habla tanto de cosas de moralidad, aunque se mencionan en la carta, pero no va por ahí el énfasis cuando uno lee, sino que va precisamente con el tema del conocimiento, ese epignosis, y que ese conocimiento pues va a producir una vida de santidad, una vida de fe, una vida de devoción. Por eso es muy peligroso la doctrina extraña, estas herejías, porque hace que se salgan del camino derecho, hace que se salga del camino derecho los cristianos y que empiecen a creer en otras cosas y que empiecen a rebajar su moralidad y entonces van a caer en situaciones de pecado, ¿no? Esa es una estrategia diabólica que vemos en las escrituras. Vamos a ver un par de láminas, nos vamos a detener luego a conversar y hacer el breve receso que tomamos entre las horas para, para luego concluir la clase de hoy y el curso. El tema central de Segunda de Pedro parece ser la exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, eso inicialmente, y es muy obvio cuando uno lee la carta. Y luego concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios. Esta es la mejor estrategia contra las herejías, el conocimiento. Si la herejía es una distorsión de una enseñanza, el conocimiento verdadero es la mejor estrategia contra las herejías. Yo quiero decir algo, yo soy pentecostal, creo en esas prácticas devocionales, pero ante este escenario de falsos maestros, herejías y todo eso, esta respuesta no deben ser jornadas de oración.
hay que orar, por supuesto, por esta gente, pero no va por ese lado, no van a ser jornadas de ayuno o de, no sé, un culto especial, sino que debe ser el instruir en cuanto al consejo. Entonces la gente, al salir a la calle, al ver televisión, las redes sociales, los streaming y todas esas cosas, van a tener, como dice Hebreos capítulo 5 hacia el final, los sentidos eh, habilitados y hábiles para discernir entre lo bueno y lo malo. Así resumiendo, no cité exactamente el versículo. Entonces el verdadero conocimiento es el mejor antídoto en contra de las herejías. Queremos fortalecer a nuestros hermanos de la iglesia, enseñémosles lo que verdaderamente es la palabra del Señor. ¿Cómo se dice? No solo entretengámonos el tema de la guerra espiritual, por el hecho de ser yo pentecostal, pues estoy anuente al tema, todas las cosas que se enseñan de guerra espiritual, aunque siempre hay abusos también. Eh, pero entiendo que esta batalla no es una batalla, y va a sonar muy raro lo que voy a decir, ¿no? Porque normalmente son lenguaje que usamos, ¿no? Esta batalla no se gana de rodillas. Esta batalla contra las herejías no se gana reprendiendo al diablo y echando fuera a los demonios, sino que se gana a través del conocimiento. Instruyamos, ¿verdad? Lo que hicimos es, sí, ya me voy, pero de que yo me vaya, les voy a dejar esta carta para que ustedes se recuerden. No tanto para que se recuerden de mí, sino es para que se recuerden lo que tienen que aprender de lo que se les ha enseñado y a lo que se enfrentar de alguna forma, ¿no? Esa parte. Y luego que es como esta que menciona siempre en las cartas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a hacer una lámina más y luego nos vamos a detener. De los falsos maestros, ¿verdad? Esos los detalles que da Pedro en la segunda carta solamente pueden compararse con los detalles que da Judas también en la segunda carta. Son libros muy parecidos y parece que Judas está citando el trabajo de Pedro y probablemente el de otros apóstoles. La descripción de los falsos maestros es genérica, no hay tanto detalle, pero sí menciona algunas características de la enseñanza de los falsos maestros. El peligro del falso maestro, el verdadero peligro del falso maestro es cuando enseña, que viva como quiera vivir, ¿verdad? Que viva en lujuria, que viva en avaricia, que viva en odio, en ira, en desenfreno, en todas las carnalidades y pasiones de la carne. Pero que lo viva él solito. El problema del falso maestro es que siempre va a buscar un lugar prominente desde donde lanzar su doctrina. Entonces va a ser una persona mediática, va a ser una persona de buena verba, va a ser una persona a la que se le querrá oír. El peligro es que lo que va a decir no es necesariamente la palabra del Señor, así como se debía haber trazado. Se describe el carácter inmoral en Segunda de Pedro, no tanto las doctrinas, ¿no? Sino se describe más su desenfreno. Por ejemplo, esa imagen de los ojos cargados de adulterio, manchas en los ágapes. Y Pedro cita el proverbio de que son como perros, que esa es la parte tal vez más fuerte de la designación, son como perros que vuelven a su vómito, ¿verdad? Como el cerdo que acaban de lavar y que vuelve obviamente al fango, porque esa es la naturaleza del falso maestro, ¿no? Del corazón, de los que prometen libertad, dice Pedro, mientras ellos mismos son esclavos. La palabra conocimiento aparece 16 veces en el texto, en griego por lo menos, ¿verdad? Y eso va a depender de la versión en español que tengamos. Alguien puede decir, hermano, yo ya conté en mi Biblia y solo hay 14. Bueno, eso va a depender de la traducción, pero en griego hay 16 veces aparece la palabra en la carta, es una carta pequeña. Es una incidencia, una frecuencia de esta palabra muy alta y eso implica que por ahí va el énfasis de la carta. Al identificar la palabra que más repite el autor o las palabras, es una de las estrategias para identificar o tratar de identificar finalmente cuál es el propósito de la carta, ¿verdad? Hace mucho énfasis acerca de la vida piadosa, eso lo vimos en la primera carta también. Pedro es en la primera carta muy pastoral, invitando para el tema de la santidad y consagración de los hermanos. Y
hacia el final de la carta, Pedro dedica un buen espacio de su carta, porcentaje, proporcionalmente. La carta tiene 3 capítulos, pero el capítulo 3 es casi todo el capítulo para hablar de la venida de Cristo y de estar preparados y de estar anhelándolo, incluso de apresurando de alguna forma la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque antes ha dicho que algunos lo tienen por tardanza, no, ya no vino, ¿verdad? Entonces es cuando asegura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día y todas esas cosas. Bueno, voy a dejar de compartir aquí para escucharles. Voy a leer los mensajes que están en el chat. No hay tantos. Mientras ustedes, alguien puede levantar su mano eh, y entonces escuchar su comentario, su pregunta. Vamos a oír a perdón, a Fidel Alejandro. Fidel Alejandro puede abrir su micrófono y le escuchamos. Bienvenido. Sí, Vamos a profesor, pedir que nos permitan que los y estudiantes... gracias. Buenos días, le escuchamos. Bienvenido. Buenos días, gracias. Mire, con bastante atención y gracias por sus enseñanzas, al hacer énfasis de esta segunda carta de Pedro, 16 veces menciona que habla de palabra conocimiento, ¿no? Y también la advertencia de parte de Pedro que hace sobre los falsos maestros. Ahora, esos falsos maestros, digamos, vienen ya con doctrinas digamos, que en ese tiempo ya habían salido y que de repente eran por judaizantes o de repente eran por gnósticos o de repente era un sincretismo, o sea, no podría precisar de repente, según mi opinión, pero la pregunta es, profesor Daniel, perdón, profesor Luis, si Luis. existe alguna, sí, Luis Garavito, disculpe usted, si existe alguna doctrina una doctrina o un libro, una bibliografía que nos diga eh, que haya una separación, una clasificación de por lo menos estos libros apócrifos, ¿no? ¿Cuáles son definitivamente dañinos? ¿Cuáles son menos dañinos? Y cuáles, o sea, sí podrían utilizarse como fuentes, digamos, para de alguna manera ayudar al mejor conocimiento de los libros canónicos. Si es que exista, si es que estuviera, y en todo caso le pediría bastante su opinión respecto a esto. Gracias. Bueno, no sé si comprendí bien la pregunta, hermano Fidel. Bueno, al final, el tema de la bibliografía deuterocanónica, apócrifa, yo personalmente no he visto algo así como una clasificación de qué es más recomendable, que no es tanto recomendable, sino que la recomendación general es leerlo, ¿no? Con el cuidado de no sacar conclusiones sin tener el conocimiento adecuado del Nuevo Testamento. Y yo sugeriría a los hermanos que les enviamos un link ahí para el libro de Enoch, por ejemplo, eh, pero sugeriría que antes de leer cualquier otra literatura, nos aseguremos de tener, y voy a usar una expresión que a mí me gusta usar, alguien la dijo y yo la tomé para mí y se las comparto a ustedes. No querramos leer otra literatura paralela al Nuevo Testamento sin antes dominar, esa es la frase o la palabra, dominar el contenido del Nuevo Testamento. Si no dominamos, ¿qué es dominar el contenido del Nuevo Testamento? No sería solo memorizar, pues eso podría ser una parte de dominar el contenido, sino de tener el conocimiento no básico, sino el conocimiento avanzado de todo el contenido del Nuevo Testamento. Y no solo lo que dice el texto, sino de la historia del Nuevo Testamento. Y eso aplica para el Antiguo Testamento también, donde está la mayoría de apócrifos y de deuterocanónicos, pero de dominar, por ejemplo, las cartas apostólicas. Siempre que a veces hay alguna discusión de algún punto doctrinal a partir de las cartas apostólicas, que pueden ser las paulinas o las generales,
Yo me he atrevido a preguntar, dependiendo de la confianza de los grupos, ¿verdad? Y este es un grupo en el que pues hay confianza y el ambiente de la sociedad bíblica es para eso, para desafiarnos a estudiar. Yo siempre les pregunto, y cuando hay alguna cosa así, pregunto, hermanos, ¿ya leyeron el Nuevo Testamento? Porque si no ha leído el Nuevo Testamento, porque si no domina el contenido del Nuevo Testamento, no podemos dialogar. Yo no puedo discutir con un abogado, con un penalista, con un doctor en derecho, si yo no tengo, no tengo el mismo conocimiento del doctor en derecho, si no tengo el mismo el conocimiento. Entonces, mi sugerencia con el tema de la literatura apócrifa o deuterocanónica, hay que leerla. Esa hay que leerla por curiosidad, por interés, no sé, por cualquier, puede ser otro motivo. Pero antes de eso, mi recomendación es que estudiemos al punto de que dominemos, y quiero subrayar en grande esa palabra, dominemos el contenido del Nuevo Testamento. Eso puede ir, esa dominación del Nuevo Testamento puede ir, nunca lo vamos a dominar al 100%, y eso se lo anticipo, pero sí va a ser progresiva. Porque, ok, yo ya leí todas las cartas, ya tengo todo cifrado y te puedo citar con propiedad. A mí me gusta mucho Romanos, que es mi carta favorita del Nuevo Testamento. Que la entienda es otra cosa, pero me gusta la carta, ¿no? Y entonces ya de tanto leerla, 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 yo puedo decirle, y no es un asunto, ¿cómo sería la expresión? Eh, que yo esté así como, eh, que es como queriendo agrandarme, o Dios me libre de esas cosas, ¿no? Pero sí le confieso que a mí me gusta mucho la carta. Entonces yo puedo decirle de qué trata cada capítulo de la, ¿no? eh, Hablar de los términos importantes, de los hilos que corren a través de Romanos y así. De hecho, Pablo, yo soy fan de Pablo, mi primer hijo se llama Pablo precisamente por eso, soy un fan completamente de Pablo y de las cartas de Pablo Romanos. Entonces, poder estudiar a Pablo, ¿no? Y así, todo el Nuevo Testamento. Entonces, mi recomendación es, inicialmente vayamos al texto, porque hay varios riesgos a los que me expongo. Si yo voy a otra literatura paralela a la Biblia, el Talmud, que puede ser la literatura rabínica, puede ser el libro de los esplendores, puede ser libro de gnosticismo, pueden ser libros masónicos, pueden ser libros de Cábala, pueden ser libros de filosofía cristiana, puede ser incluso teología, la teología de Bultmann, la teología de Schaeffer, la teología ¿cómo se llama? Bueno, y hay diferentes teólogos, ¿no? Eh, Bultmann, Kuhlman, con Molman, con Joaquín Jeremías y todos esos grandes teólogos con Bach, ¿verdad? O los teólogos medievales, ¿verdad? Pero no he leído el texto bíblico, voy a tener crisis, voy a tener problemas si no tengo el conocimiento firme del texto bíblico. Me he tomado ya varios minutos con este énfasis el día de hoy y precisamente ese es el porqué de en este curso, que es un curso muy, muy corto, eh, de leer las cartas, ¿verdad? De leer las cartas. Yo espero que se haya dado el tiempo durante estas 6 semanas que estamos concluyendo hoy de leer las cartas, ¿no? De leer este texto y en la autoridad de citar el texto con propiedad y de tener el conocimiento de lo que trata el texto, el contenido del texto. Entonces eso nos va a ir dando bastante criterio y nos va a ir dando bastante fortaleza y seguridad y va a ir cerrando puertas a otras enseñanzas y doctrinas que van a desafiar nuestra fe, nuestra conducta, van a desafiar diferentes cosas, ¿no? En ese sentido. Ok, espero ahí con los hermanos la respuesta a esta carta. Sí, Eh, hermano Luis. Vamos a escuchar, Sí, sí, gracias, sí, gracias hermano. por haber ampliado su respuesta y la amplitud de la misma, porque es bastante para nosotros esta recomendación, ¿no? Porque a veces podemos escuchar que se cita un apócrifo y que sí ha hecho daño a la iglesia y después decir generalmente, no, pero podemos consultar todos los apócrifos, no hay ningún problema. Y no, eso no es así, me parece que no es correcto y creo que usted lo ha confirmado en este momento. Le agradezco mucho su respuesta.
Con gusto. Déjeme, solo, agradezco a los hermanos ahí la paciencia en lo que damos la palabra. En mi opinión, no deben haber libros prohibidos. De que, bueno, pero yo soy muy curioso y en algún momento un poco rebelde también. Entonces, cuando dicen, este libro no lo lean, ¿qué quiere hacer uno? Cuando les dicen, miren, este libro no lo busquen, no lo lean, eh, ¿qué? Pues, yo por lo menos estoy pensando, tengo que leer ese libro, ¿verdad? Porque quiero saber de qué se trata, ¿verdad? Yo soy muy curioso y una de las cosas que me incomodan es no saber, obviamente no sé todo, ¿verdad? Sé pellizcaditas y cositas, pedacitos por ahí de algún conocimiento, pero soy muy curioso. Entonces, cuando hay temas que me intrigan o escucho cosas y me siento inseguro en el tema, entonces lo que hago es investigar, leer y hasta que encuentro razones o pregunto o busco a alguien que tenga más experiencia y conocimiento que yo. Y entonces uno debe preguntar todo el tiempo, ¿no? Preguntar, preguntar, consultar, investigar, tratar de llegar a las últimas consecuencias y agotar el tema. Entonces, no hay libros prohibidos. No ande usted, como buen maestro de la palabra del Señor, no ande prohibiendo libros, ¿verdad? Claro, uno debe de reconocer la madurez y el tiempo de los hermanos. Por ejemplo, yo recuerdo que en una de las iglesias que yo estuve pastoreando, teníamos un grupo de recién convertidos que se llamaba Corderitos, ¿verdad? De hecho, en el grupo de iglesias donde estábamos, era como común que las iglesias tuvieran un área de corderitos, era como de escuela dominical, pero eran los hermanos recién convertidos. Entonces, el tono, la forma, la literatura que se le recomendaba a los corderitos, pues no era la misma que se le daba a los hermanos que ya tenían 10 años, 20 años de estar en la iglesia y que incluso habían pasado por todos los procesos educativos de la iglesia. Entonces, uno debe reconocer eso, ¿no? Yo no le voy a dar un libro, no le voy a dar algunas excepciones, pero no le daría un álgebra a un niño de 5 años. No le daría un álgebra, el álgebra de Zukoski o otros libros de matemáticas y de física a libros a esos niños de 5 años. No le voy a dar un libro de Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad? A un niño de 8 años o de 9 años. No voy a poner a leer a Maquiavelo a estos niños, ¿verdad? A Kant, ¿verdad? La crítica a la razón pura de Kant o esas cosas, se lo voy a dar a leer a un niño pequeñito, porque no va a tener la capacidad de digerir ese contenido y lo que le voy a hacer es daño a esas criaturas. Eh, pero conforme se va avanzando, pues se va necesitando más amén. Miren, Pablo le dice a los corintios, ¿no? Yo traía para ustedes vianda sólida, y recuerdo que alguien preguntó una vez, ¿cuáles serían los temas que llevaba Pablo a Corinto? ¿Verdad? Pero cambió el tema porque encontró que eran niños. Él pensó que ya se habían desarrollado y que no sé qué, pero luego no les pudo dar esos temas que él llevaba preparados y les termina dando una cosita para los niños, ¿no? Entonces, no hay libros prohibidos desde en mi opinión, no debemos prohibirles eh, a los hermanos, pero sí, es decir, yo voy a hablar de un libro, por ejemplo, cualquier libro, ¿no? Literatura apocalíptica, apócrifa, como el libro de, por ejemplo, empaparme primero para hacer una buena mediación, una buena introducción a ese material con los hermanos y que ellos lo tengan, ¿no? Y, no, y nos sorprende mucho, ¿no? Hay hermanos que son muy indagadores, son muy curiosos y eso también les sirve para su crecimiento. Entonces, no escondamos libros de los hermanos, recomendemos, advirtamos, informemos nosotros primero y posteriormente, pues, podemos tener un diálogo muy interesante con eso. Hay otra cosa, ¿no? Uno como líder, sobre todo en comunidades cristianas, incluso en las aulas, yo he tenido, digamos, el ministerio de enseñanza y predicación y algo, y he cumplido ya un poquito más de 30 años de andar hablando por todos lados, desde jóvenes, adolescentes, hasta en los posgrados en la universidad. Y entonces pasé la transición esa
desde donde el profesor es el que monopoliza todo el conocimiento hasta la etapa donde los estudiantes empezaron a llevar computadoras y luego empezaron a llevar celulares y ahora las tabletas y empezaron a tener conectividad durante la clase. Entonces, eso me encanta porque es un desafío para el profesor, porque ahora ya uno ya no tiene todo el conocimiento, sino lo tienen los estudiantes. Y eso pasa en la iglesia también. Si yo soy un pastor, pues los jóvenes y hermanos mayores tienen el mundo de conocimiento ahí en sus piernas con una pequeña tabletita, y entonces algunos ya nos superaron en conocimiento. Eso no es algo que sea malo, pero es algo que también nos debe desafiar para mejorar nuestra exposición, el conocimiento y sobre todo las habilidades de diálogo y de discusión que debemos tener. Ya no vamos a ser las autoridades en el conocimiento, sino que solo vamos a mediar el conocimiento, ¿no? Y de ahí surgen expresiones como los facilitadores, ¿verdad? Ya no somos los dueños del conocimiento, sino los facilitadores de ese conocimiento. Ok, bueno, vamos a escuchar a Carlos, a Gracias. Juan Carlos, luego está José Romero y después Mónica. Profesor, lo mío es una pregunta para verificar su apreciación con relación a cómo murió Pedro. Creo que en la clase pasada usted hizo nos dio un pequeño aperitivo, por decirlo de esta manera, en relacionado a lo que se ha estado hablando en universidades o en otras academias, la manera que Pedro murió, en el concepto de que murió crucificado, puesto eh, los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo, pero no hay algo como que identifique bien ese escenario. Y me gustaría escuchar por lo menos su apreciación, ya que hoy en día se está, como usted acaba de decir, se está dando mucha academia, pero hay cosas que a veces quedan en Twilight Zone o en zonas grises. Ujú, Y ujú. esa es mi pregunta, profesor. Bueno, la historia de que Pedro fue crucificado de cabeza es una historia no confirmada, sino que ha ido pasando como un relato tradicional que no tiene, vamos a decir, como suficiente sustento. En algún momento de la historia, alguien, bueno, dice que Pedro fue crucificado y hay varias leyendas, ¿no? Una de ellas dice que al momento de ser crucificado, recordemos que la crucifixión era muy común entre los romanos, parece ser que no es originaria de los romanos, el método de la crucifixión, pero que los romanos como que la perfeccionaron y tenían varios tipos de cruces y varios procedimientos. El procedimiento legal era que había un juicio que podía ser sumario, ser muy rápido, y luego pues habían testigos, toda la parte legal del juicio, ¿verdad? Y entonces cuando ya dictaban la muerte, entonces iba a la crucifixión, que es más o menos el proceso de Cristo. De hecho, por ahí hay varios estudios de cómo los mismos romanos violaron el debido proceso en cuanto al juicio de Cristo, que hubo anomalías. Digamos que si fuéramos en ese tiempo, se ocurrirían apelaciones y amparos y una serie de cosas porque no se respetó el debido proceso de los romanos. Eh, Em, y entonces esa como que sería como anécdota, como leyenda, dice que Pedro al saber que iba a ser crucificado, dijo que no era digno de morir como el Señor y pidió que lo crucificaran de cabeza, que es algo totalmente inverosímil, ¿no? De la historia, lo que se sabe es que los romanos crucificaban, pero que crucificaran de cabeza es totalmente, vamos a decir, fuera no era lo usual, no era lo usual. Pero, y eso romantiza más la muerte de Pedro, ¿no? El martirio de Pedro, el hecho de no querer ni siquiera morir. Recordemos que Pedro no quería lavarse los pies y por ahí van conectando esas historias, pero son que es como leyendas que no tienen ningún sustento arqueológico, que no hay ningún dato concreto, ¿no? Lo que sabemos que murió, ni siquiera tenemos certeza de que haya sido crucificado. Igual Pablo, ¿no? Se asume que fue decapitado por algunas citas que aparecen en algunos autores antiguos, pero no hay certeza de que haya sido decapitado. Es decir, pudieron haber muerto por espada, que era otro, pudieron haber sido ahorcados, que era
menos frecuente, pero que también ocurría, es decir, los colgaban de una soga, pudieron haber sido lanzados a algún circo y devorados por alguna fiera, pudieron haber sido mutilados a través de una especie de pelea con los famosos gladiadores, y a los gladiadores les echaban a algunos, eso se sabe que hacían los romanos, les sacaban prisioneros y los metían ¿qué será? A la arena, digamos, del circo romano, y los gladiadores pues eran guerreros experimentados y las otras personas eran campesinos o gente indefensa para el espectáculo. Entonces, ni siquiera sabemos con certeza en realidad cuál fue la forma en la que murieron. Incluso ni siquiera sabemos si fue violenta. Pudo haber sido que murieron presos de viejitos, por ejemplo, ¿verdad? Se pudrieron por ahí en una cárcel. Recordemos que Pablo tenía ya algún tiempo de estar detenido en la segunda carta a Timoteo. Incluso le pide a Timoteo que le lleve un abrigo, ¿no? Que le lleve la capa. Recuerdo a un pastor, yo ese detalle no lo había notado, lo había leído, sabía cómo concluye segunda de Timoteo, pero el hermano rompió en lágrimas, el predicador, bueno, todos, yo no sé si todos, pero la mayoría en esa sala estábamos llorando, aparte que también soy muy llorón, y el predicador rompió en lágrimas cuando llegó a esa última parte, porque dice, el apóstol tenía frío y le pide a Timoteo que le lleve ropa, particularmente que le lleve una capa. Era invierno, aquellas cárceles no estaban precisamente con nuestros sistemas de calefacción. Eh, entonces, ni siquiera sabemos la forma en la que murieron los apóstoles, ¿no? No sabemos si fueron martirizados, no sabemos nada en realidad de la muerte de los apóstoles, salvo algunas citas que aparecen por ahí en algunos padres de la iglesia, en algunos escritos, pero que tampoco se les puede dar gran validez para hacer afirmaciones muy radicales en ese sentido. Bueno, vamos a oír a José Romero, que tiene aún su mano en alto, y luego había una dama, pero estoy olvidando quién tenía. Vamos a escuchar a José. Eh, Puede abrir su micrófono, José Romero, si aún tiene la consulta. Eh, y si no, vamos a tomar los 5 minutos del receso. Nos hemos pasado ya del tiempo acostumbrado en el que hacemos el receso, pero vamos a tomar los 5 minutos para que pueda estirar sus piernas, para que vaya por un vaso de agua, un café, un té, un chocolate, un mate, no sé qué toma. Eh, y en 5 minutos volvemos entonces, ¿verdad? Volvemos entonces. Ya de vuelta. Estamos de vuelta para esta segunda parte de la clase. Solo nos quedó pendiente ahí la participación de Mónica, que tiene su mano en alto. Mónica había pedido la palabra antes, entonces vamos a escucharle. Si puede abrir su micrófono. Mónica, bienvenida. Mónica Báez, buenos días, bienvenida. ¿Cómo Te está, escuchamos. profe Luis? ¿Sí me escuchan? Sí, yo le escucho bien. Y sí, mil disculpas. De Ecuador está con cortes eléctricos, entonces el internet se fue. Entonces, por eso quedó así como pendiente. Mi pregunta es esta. A mí no me preocupan tanto los libros apócrifos. Lo que me preocupa es que creo que nuestras iglesias, escuela dominical y todo, siempre nos dicen ciertas cosas que, ejemplo, Moisés escribió la Torá o qué sé yo, sobre la autoría de libros del Nuevo Testamento. Y siento que en estos dos diplomados de Antiguo y de Nuevo he aprendido muchas cosas nuevas y buenas, pero a veces como que la fe de uno podría como que un poquito, no sé, como cuestionarse ciertas cosas, porque lo que estoy aprendiendo va mucho más allá que la escuela dominical, pero hay ciertas cosas de tradición que la iglesia las dice como si fueran verdad. Entonces, no sé Ujú. si tiene sentido mi pregunta. O sea, es como que a rato siento que me ha encantado profundizar más, pero no entiendo por qué en la iglesia siempre se predican cosas. Ay,
Vamos a ver, Mónica, si me escucha, lo que puede hacer para optimizar su conexión es desconectar su video, su cámara. Vamos a ver si está aún con nosotros, Mónica. Inten- Intente desconectar su cámara, el video de su teléfono, y nos quedamos escuchándola. Bien, voy a contestarle a Mónica, aunque porque esto queda en la grabación para que posteriormente pueda revisarlo ella y los demás compañeros. Creo que el tema de escuela dominical tiene sentido porque inicialmente, cuando uno viene a la iglesia, pues no nos pueden, la sugerencia para los que estamos en escuela dominical también es que no podemos como dejar dudas en los hermanos y se tienen que enseñar afirmaciones, certezas, doctrina, que son cosas que inicialmente no se discuten, y no hay dudas, ¿no? Y se enseñan como verdades absolutas. Con el tiempo, tenemos que repasar esas doctrinas y eso que hemos enseñado para dar entonces el lugar a las reflexiones y a un nivel un tanto más profundo. En algún momento, recuerdo yo en mi ¿qué? Papel de padre de familia, imponer mi autoridad en casos con mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? No. Entonces la pregunta de ¿por qué no? ¿Por qué no? Y punto, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué no? No, yo no quiero. ¿Pero por qué no? No, ¿verdad? Nosotros en Guatemala se usa la palabra tata como así muy impositivo, porque soy tu tata, soy tu papá. No, punto, ¿verdad? Pero luego han crecido y entonces conforme fueron creciendo, pues el diálogo era, no vas a ir por eso, no conviene. Y en algún momento, incluso el argumento de ellos ha sido más, ahora son hombres, mis hijos pasan de los 20 años los dos, y confío totalmente en ellos. Yo estoy viajando mucho tiempo, entonces ellos están en casa y ya tienen una vida casi independiente ahora. Eh, pero en algún momento, cuando yo me oponía, el argumento de ellos era mejor que el mío. Yo lo tenía que reconocer. Aprendí a reconocerlo, ¿no? De que sí, tenés razón, ¿verdad? Entonces, porque van creciendo. Entonces, creo que como personas en la iglesia también nosotros tenemos que asimilar el crecimiento de los hermanos y de una manera sabia tendríamos que tener esa secuencia de enseñanzas y oportunidades para permitir ese crecimiento de los hermanos, ¿no? Sus dudas, sus comentarios. Y obviamente que la intencionalidad de estos cursos tampoco es, ¿cómo sería la expresión? Yo he participado en algo de la formación y esa es la propuesta. Puedo atreverme a decir que esa es la intencionalidad de esos diplomados. No es pelearnos con la escuela dominical, ni echarle tierra, ni menoscabar, ni poner en evidencia, ni competir, ni nada de eso, sino presentar desde la perspectiva de las ciencias bíblicas, que es lo que el expertise dentro de las sociedades bíblicas, el texto bíblico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el texto bíblico. Eh, entonces es un desafío también para la escuela dominical en la iglesia, el hecho de avanzar en ese conocimiento, porque es trágico que nosotros estemos en una iglesia 20 años, por ejemplo, y que no sepamos de la Biblia. Eh, Eso es trágico, muy trágico, que yo esté en una congregación 20 años, 10 años, ¿verdad? Y que no aprenda de la Biblia es algo, en mi opinión, malo, y dice cosas eh, muy feas de esa congregación, de ese púlpito, de esa cátedra en la congregación. Todas las iglesias tienen un púlpito, tienen una cátedra. Y si yo soy un cristiano asistente a esa iglesia y han pasado 10 años y no he aprendido de la Biblia, y si soy un buen cristiano, soy fiel a mi congregación, etcétera, y no he aprendido de la Biblia, hay un problema en ese púlpito, hay un problema en esa cátedra. Entonces hay que revisarlo, ¿no? Y cuando venimos de esas congregaciones y encontramos lugares como estos diplomados donde se nos desafía, donde pues aprendemos muchas cosas, vemos que hay otro mundo. Entonces,
pues sí, ¿verdad? Y obviamente hay algunas crisis, pero no debemos alarmarnos, eso creo en primera instancia, sino escuchar con atención, preguntar, agudizar nuestra lectura. Yo lo que recomiendo a todos es que la expresión sería como, metámonos de cabeza al texto bíblico, hermanos. Leamos la Biblia de pies a cabeza varias veces. Si nos trabamos por ahí, volvamos a leer, volvamos a leer, volvamos a leer. Compremos un libro que hable de eso. Es, hermanos, que viera que yo no entiendo, no sé, Mateo, ¿verdad? Bueno, dele a Mateo, póngase ahí a pelearse con Mateo, lea a Mateo, coma a Mateo, respire Mateo, sueñe con Mateo, compre literatura de Mateo, comentarios de Mateo, pregunte acerca de Mateo hasta que domine el tema. Van a quedar dudas y vamos arrastrando dudas acerca del contenido bíblico a lo largo de los años y por ahí en algún momento el Señor va a tener misericordia de nosotros y nos va a explicar, pero nosotros tenemos que sudar la camiseta con el tema del texto bíblico. Si soy un cristiano, y aquí perdonen la expresión, si soy un cristiano aragán, bullanguero nada más, insisto en que yo soy pentecostal, entonces es una autocrítica, porque eso nos gusta mucho a los pentecostales, era el bullicio, el culto así, movidón y guapachoso, era muy emotivo el culto, pero se nos olvida el texto bíblico, vamos a tener conflictos, ¿verdad? Y no nos da pereza leer la Biblia, es que no la entiendo, no me gusta, no sé qué. Entonces, algo raro está pasando con nosotros, porque ese sería otro asunto de, puede ser que esté en una iglesia donde hay una buena cátedra, hay un buen púlpito, me enseñan, me predican bien la palabra del Señor, pero yo soy un cristiano distraído, entonces no voy a crecer. Entonces, mi recomendación es metámonos de cabeza con el texto bíblico hasta que dominemos el texto bíblico. Yo he pensado para mí y lo pienso para los predicadores y principalmente para pastores. Usted que ha recibido el sagrado llamamiento para la predicación y la enseñanza bíblica, debe ser un experto en la Biblia. Debe serlo. Si no se siente aún así y siente dudas y siente inseguridades, a todos nos ocurre, debemos ir a esas secciones de la Biblia que no conocemos. No podemos darnos el lujo de desconocer la palabra del Señor, sobre todo si yo me paro frente a una congregación y les tengo que predicar. ¿Qué les va a predicar usted? Un ciego guiando a otros ciegos. Se van a ir todos en el agujero, dice Pablo. ¿Verdad? Esa no es una metáfora mía, es de Pablo. ¿Qué le va a predicar a usted? ¿Verdad? Y cuando aquellos hermanos el Señor les pida cuenta, ¿y por qué cometiste esos errores? Y los hermanos van a decir, pero nunca me predicaron de eso en la iglesia. Pero nunca, y el pastor, venga ese pastor, ¿quién era el pastor? Un tal Luis Garavito de Guatemala, venga, traigan ese fulano por acá. Pues no sé, ¿por qué no le predicó a mis ovejas de eso que les tenía que predicar? Ay, es que esa parte de la Biblia, viera Señor, que yo nunca la entendí. ¿Cómo que no la entendí? Y el Espíritu Santo, pues, y el estudio, pues, y ahí están las cartas, y ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no te inscribiste en los diplomados de la sociedad bíblica? Va a decir el Señor. Entonces, debemos ser disciplinados en esa parte, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar ahí la exhortación un poquito. Y todavía está José ahí con su mano que no quiero dejar pasar para que pueda participar. Si puede, José, que no había podido abrir su micrófono. Si puede abrir Sí, su micrófono, José, le escuchamos. sí, Buenos sí, días, le maestro. escuchamos ahora. Buenos días, disculpe, tuve complicaciones hace un momento atrás. Me preguntaba de todos los comentarios y preguntas que hicieron, si hay alguna estadística del 100% de cristianos, ¿cuántos leyeron diligentemente o por lo menos leyeron la Biblia? No, ¿Terminaron no, de leer la no Biblia? creo que haya una estadística tan así, José. Hay algunas estadísticas, hay un instituto que se llama, déjenme ver cómo se llama este instituto, el Instituto Barna, creo que es de Estados Unidos, eh, barnainstitute.org, hay que buscar, no estoy seguro de la dirección ahora, podemos verificarlo después, el Instituto Barna, ellos se especializan en estadísticas de cristianas, sociales, políticas, pero particularmente cristianas. Entonces, es probable que ellos tengan algún estudio, pero ellos hacen ese estudio en Estados Unidos y en algunos países en Latinoamérica donde tienen representaciones. Entonces, eso puede ser como una muestra de cómo esté el cristiano. Recordemos que hay una cosa
podemos hacer como, ¿cómo se dice? Extrapolaciones, como tomar una medición y eso como proyectarlo a lo demás de la sociedad. Puede ser con el tema de, eso sí, algunas estadísticas de cuántos libros en promedio leen los habitantes de determinados países. Latinoamérica es interesante porque regularmente estamos a la saga, no leemos tantos libros, ¿no? Yo conozco hermanos que están leyendo 30 libros en el año de diferentes temas y diferentes extensiones los libros. Y tienen ya varios años de estar leyendo 30, 20 libros así, es decir, leen 3 o 4 libros al mes. Son, pero son excepciones. Entonces se hace un promedio a nivel de país y eso podríamos como anticipar. Probablemente están poniendo en el chat, agradezco a María Elena, www.barna.com es el sitio del Instituto Barna y ahí hay estadísticas de diferentes tipos de estadísticas. Ellos se han ido especializando en estadísticas y hay muchas estadísticas de pueblo cristiano, de pastores y cosas como eso. Es un tema de disciplina personal, ¿verdad? Y si somos líderes, pues estar empujando a la gente, empujando a la gente a que lea. Yo creo que con esos datos, maestro, podríamos tal vez darnos cuenta de la cruda realidad. Y, y en este tiempo en donde tenemos resúmenes de todo y resúmenes de ciertos pensamientos, entonces pienso yo que estamos llegando a un tiempo en el que tenemos tanta información y yo me jacto de tener toda la información. Tengo un software bíblico con más de 1000 literaturas, tengo comentarios, tengo todo y me jacto de tenerlo, pero al final toda esa información ya me ha comido de tal manera que termino paralizado y, y termino sin tener el objetivo inicial que tenía de leer la Biblia. Entonces tal vez sea ese el inicio del por qué, segunda de Pedro, pues nos habla de falsos maestros y de falsos profetas, porque no leemos la Biblia. Bueno, hay que volver a las sendas antiguas, es lo que pide el profeta Jeremías. Volvamos al texto, volvamos a la sencillez del texto. Algunos ven el, ven que, ¿cómo se dice? Eh, Como que la lectura bíblica es muy inicial, muy simple y como que quisieran más contenido, ¿no? Eh, bueno, yo les diría a los hermanos, hay que leer el texto bíblico. El texto bíblico jamás va a ser nuestra lectura básica y como que de ahí van a haber mejores lecturas. Ninguna otra lectura puede superar el texto bíblico. Leamos el texto, dominemos el texto bíblico incesantemente, constantemente, repitamos el texto bíblico y obviamente si necesitamos consultar otra literatura exterior, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pero principalmente el texto bíblico. Si ya hemos leído y ya lo dominamos, pues hay que seguir puliendo el texto bíblico, ¿verdad? Es inagotable. Hace un tiempo, no sé si les comenté alguna vez, un hermano en una charla, él le hablaba del indestructible, a mí me cuesta decir esa palabra, indestructible libro de Dios. Habló el hermano, ¿verdad? Que es eterno, que por más que lo han tratado de destruir, que no sé qué. Y luego dijo unas frases muy bonitas porque dijo que el texto era indomable, que nunca lo íbamos a poder dominar, que nunca nos íbamos a poder ejercer nuestra autoridad, sino que el texto siempre nos iba a desafiar y que cuando pensamos que nosotros mandamos, pues es cuando menos mandamos en el texto bíblico, porque el texto bíblico representa la misma naturaleza de Dios. Eh, entonces, con eso en mente, tenemos que ir constantemente. Y obviamente eso no implica que solo la Biblia voy a leer y que no voy a leer ningún otro libro más. No es eso lo que estoy diciendo. Pero volvamos a la sencillez, a la senda antigua, volvamos a leer, a leer, a leer, a leer. Eh, y, y eso es un tema de actitud. No vayamos, eh, ¿cómo sería la discusión? No vayamos con soberbia a la Biblia. No pensemos que sabemos más que la Biblia. No nos creamos más sabios que el texto bíblico. Eh, no pensamos que soy yo el que le voy a enseñar a la Biblia
ok, mi autoridad ministerial es la que le va a dar el respaldo a la Biblia. No, la Biblia no necesita de ninguna persona, de ningún humano, ni de ninguna autoridad, ni nada, porque la Biblia es palabra de Dios. Nosotros necesitamos esa autoridad escritural. Y entonces, entre más bíblicos seamos, mayor autoridad. Y ser bíblico no necesariamente es solo citar la Biblia, va más allá de eso, ¿no? Del tema de solo citarla, porque Satanás cita la Biblia y se la citó a Jesús muy apropiadamente, según sus intenciones. Y el Señor también se la citó, digamos, en el agarre fuerte de días de ayuno, fue un tema de bibliazos, ¿verdad? De escrito está, de los dos bandos, hasta que Satanás ya no pudo argumentar. Bueno, entonces una estrategia de guerra espiritual también a través de la Biblia. En eso, ¿no? Creo que eso va a ser algo importante. Bien, el, voy a, quiero ver, estaba viendo que la dirección la enviaron en el chat, pero en el chat directo, entonces la voy a poner ahora de todo el grupo. Ahí la estoy poniendo ahora en el chat. Creo que la recibieron todos o tendrían que haberla recibido todos. Es www. .barna.com. Esa es la dirección. Yo recordaba que era .org, pero bueno, .com. Y ahí puede usted verificar los estudios que tienen y estadísticas y cosas que pueden haber ahí desde un tiempo, ¿no? También hay libros que ha escrito George Barna, es el fundador, y él ha escrito libros de la iglesia y posmodernidad, la iglesia contemporánea, de la familia y otras cosas muy interesantes. Yo he leído algunos libros de este señor George Barna, creo que era un pastor, y luego fundaron el instituto de ese tema. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque hay algunas cosas todavía que tenemos que ver de Pedro. Eh, Ustedes tienen la presentación también para poderlo ver de Pedro. La evidencia interna de la epístola apoya la idea de que el autor es el apóstol Pedro. Por ejemplo, en el primer versículo se identifica con nombre, ¿verdad? El apóstol Pedro, igual como lo hizo en la primera carta. En el capítulo 3:1 cita a la primera carta, entonces hay como una conexión entre las cartas, ¿no? Estos son de los argumentos que apoyan la autoridad de Pedro. En el 1:14 se refiere a las predicciones del Señor acerca de su muerte, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro también algunas cosas acerca de su muerte. En el 1:16 al 18, el autor de la carta asegura haber sido testigo de la transfiguración. Entonces, eso es otro detalle, ¿no? Fuerte, muy, muy fuerte en la carta. Sabemos por el testimonio de los evangelios, por ejemplo, Mateo 17, que los que suben al monte de la transfiguración es Juan, Pedro y Jacobo. Entonces, este señor de la segunda carta de Pedro, que se llama Pedro, asegura ser de los testigos. Entonces, la conclusión final, aunque hay algunos que todavía dudan de algunas cosas, principalmente por el tema de redacción, el manejo del griego, algunos ponen una fecha muy tardía también de la carta. Son argumentos no tan fuertes como los argumentos que están a favor de la autoría de Pedro. Los padres de la iglesia, por ejemplo, dan la carta del Nuevo Testamento por los argumentos que estamos hablando. Algunos problemas con muchos apócrifos de la época. La segunda carta de Pedro. El tema de los apócrifos también hay una cosa que se llama pseudoepigrafía, donde se escribía una carta y se ponía que la había escrito otra persona. Por ejemplo, yo escribo una carta y pongo que la escribió, no sé, alguien de otro autor, ¿verdad? O un nombre ficticio, pero en realidad la escribió. Entonces, eso se movió mucho en el Nuevo Testamento. Y ya conforme el tiempo, pues esas cartas fueron tomando mayor autoridad hasta que se aceptan como canónicas en el Nuevo Testamento. La carta de Segunda de Pedro no es citada por los padres de la iglesia, sino hasta en Orígenes. Eso es un tiempo considerable posterior. Eso es cerca del siglo III, que fue uno de los principales argumentos para que la carta tuviera cierta barrera
para ser incluida en el canon, porque todo el Nuevo Testamento, la siguiente generación de líderes de la iglesia, cuando mueren los apóstoles ya en el segundo siglo, es decir, los apóstoles mueren la mayoría antes del año 70 y luego muere todo el liderazgo que conoció a los apóstoles y que toda esa generación que anduvo con Jesús, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que más de 500 personas lo vieron resucitado. Entonces, toda esa generación murió en el primer siglo, que conocía a los apóstoles y todo eso. Entonces, la segunda generación que se levanta de líderes citan a los otros autores del Nuevo Testamento, excepto Pedro, hasta en Orígenes, que entonces ya hay citas de Pedro, y ese fue un argumento del que algunos han dicho, bueno, probablemente esa carta no existía en el primer siglo, sino que la escribieron hasta en el segundo siglo, y si se escribió en el segundo siglo, entonces no pudo haber sido Pedro el que la escribió, pero no hay tampoco certeza de eso, y los argumentos en favor de la autoría de Pedro son eh, vamos a decir, más autoritarios, ¿no? Heródoto, por ejemplo, es citado solamente una vez en el siglo que precedió a su obra y solamente es citado 2 veces. Esto es otro autor que fue citado muy tardíamente, ¿no? Y su obra prevaleció. De igual manera, Tucídides no es citado hasta el segundo siglo después de su composición, es decir, el autor escribe una carta, muere el autor, pero su texto viaja y 200 años después, 150 años después aparece una cita de su texto. Entonces, no es suficiente argumento el decir que Pedro no fue citado, la segunda carta no fue citada, como para decir que no fue de... También se han identificado, a veces un detalle, digamos, muy especializado en el griego, porque se identifican estilos literarios diferentes, no absolutamente diferentes, pero sí divergentes en algunos casos, ¿verdad? Que eso ya sería un acercamiento desde el griego para poder identificar algunas cosas, ¿no? El uso del lenguaje, algunos términos, algunos aspectos de redacción entre las cartas. Bien, vamos a avanzar un poco más. Esto es en cuanto a la autoría de Pedro, la voy a pasar un poco más también. Este es el esquema que aparece en la segunda carta. Esto es en cuanto al tema de la fecha y el lugar de composición que ya hemos platicado un poco. Son datos que aparecen aquí en la presentación. Quiero llegar a una parte, esta sección del propósito de segunda de Pedro que hemos platicado ya. Pedro dirige 2 cartas a los cristianos de Asia Menor, de la misma manera que Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses y a los corintios. Y así como Pablo muestra su interés y preocupación espiritual por estos creyentes, Pedro también manifiesta ser un padre espiritual de sus lectores de la primera carta y ahora completa su obra redactando otra epístola en la cual alerta a los creyentes contra los peligros de los falsos maestros que se han infiltrado en las comunidades cristianas. Note que la advertencia no es contra maestros paganos, contra maestros, vamos a decir, idólatras, con gente de otras religiones, sino con gente que se mete a las congregaciones de ese tiempo y que estaban causando ya conflictos, ¿verdad? Pedro escribe con el propósito de exponer, atacar y derrotar la invasión de esos falsos maestros dentro de la iglesia, porque no son de afuera, han surgido de dentro de la iglesia. Pablo lo había advertido en el libro de los Hechos. Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y sus vidas inmorales, ¿verdad? Y la principal estrategia es conocer. Conocer, conocer, conocer. Ese es el patrón de la carta. Si algo enfatiza segunda de Pedro es que conozcamos. ¿Conozcamos qué? ¿Verdad? Hay que conocer a Dios, y aquí me falta una reacción, y todo lo que concierne a la salvación, ¿verdad? Todas las promesas de la salvación, todo lo que se ofrece a través del Evangelio, hay que conocerlo, porque si no lo conocemos y lo valoramos, puede ser, es lo que menciona Hebreos, puede ser que nos pase lo mismo de Esaú, ¿verdad? Que vendió su primogenitura, dice Hebreos, y aunque después lo procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué negoció su primogenitura? Porque la despreció, porque no
Vamos a ver, probablemente no lo considero como algo de valor, desconocía el verdadero valor de lo que implicaba la primogenitura y la bendición del padre por la primogenitura. Entonces cambió la primogenitura por una comida. Al rato ya tenía hambre otra vez. Entonces nosotros estamos en una situación, que esa es la metáfora, la analogía, más bien la analogía que hace Hebreos al hablar de Saúl. Ningún profano, incluso lo llama profano, como Esaú, que vendió su primogenitura. Entonces, la estrategia principal es conocer, ¿no? Conocer la escritura, ¿verdad? Hay que conocer la escritura. Eso es decir, la exhortación que estamos hablando un momento no es algo propio mío, ay, sí, tan lindo el hermano Luis. No, 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 nada que el hermano Luis. Ahí está en la escritura, ahí está en el texto bíblico. Ahí tenemos que conocer la escritura y ninguno de nosotros está exento. Ay, sí, ya conozco la escritura, ya no hay nada más que dar. No, eso es un tema constante, 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 constante con el tema de las escrituras. Y la imagen que pone Pedro es como un faro, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿No? Si yo no conozco las escrituras, estoy en tinieblas, sigo en tinieblas. Y que tú dices que el Señor en la primera carta dice, nos pasó de la luz a las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Pero si no conozco las escrituras, ahora dice, sí, voy a seguir en tinieblas, ¿no? También tengo que conocer a los adversarios, porque los tengo que identificar, conocer a esos falsos maestros. Pedro relativamente es fácil porque es gente que vive en lujurias, es como el perro, que también vive esclavo de pasiones, de pecados, de licencias y lujurias y cosas como esas. Por ejemplo, en una región de aquí de mi país, en Guatemala, y digo hay en presente porque lamentablemente eso sigue vigente todavía. Ahora es mucho más evidente, ¿no? Y la gente ya se dio cuenta y han empezado a salir. Pero hay una organización donde el líder llegó a decir en un momento que la vida espiritual de los líderes crece, crece y llegan a un nivel espiritual donde ya no aplican los 10 mandamientos para ellos, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya son querubines, como ángeles, una cosa así. Y entonces, ¿qué ha resultado de eso? Ha resultado que entonces ellos dicen que pueden tener varias mujeres. Entonces, han habido abortos, embarazos y obviamente, pues, desenfreno sexual, ¿no? Entonces, eso no puede ser de Dios, definitivamente no puede ser Dios porque eso no está en ninguna parte de las escrituras. Entonces, hay que identificar esas cosas, ¿verdad? Para poder salir. Pedro pone el énfasis en esa vida libertina de los falsos maestros, ¿no? Y esa es una señal evidente, irrefutable de la falsedad de los maestros. Em, lo que menciona el apóstol Pedro. Hay que conocer las profecías, ¿verdad? Y hay que tener también el conocimiento de la certeza de la venida del Señor, con la que concluye la carta el apóstol Pedro en el tercer capítulo, ¿no? Aunque cierra estrictamente la conclusión de la carta, tiene que ver precisamente con el asunto de crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para escuchar nuevamente algunas preguntas o comentarios, porque estamos ya hacia el final de la clase de hoy. Hay algunos datos que aparecen en la presentación, que, bueno, yo por eso los pasé así un tanto más rápido de la segunda carta. Así que les escucho en este momento con algunas preguntas o comentarios de esta segunda carta del apóstol Pedro. Si no, bueno, en lo que están ahí pensando, quiero hacer un comentario final de lo que hemos estudiado eh, de estas cartas generales, ¿no? Recordando algunas cosas. Vemos que la mayoría es decir, no la mayoría, todas las cartas generales son exhortaciones en dos sentidos. El primero es hacia el amor a Dios, es decir, al cumplimiento de los dos grandes mandamientos, que es el amor a Dios y el amor al prójimo y el servicio. Eso implica el tema de guardarse en el mundo, caminando en santidad y en consagración,
que eso también implica varias cosas, ¿no? Pero eso es todavía un primer aspecto. Y el segundo aspecto es exhortar a los hermanos y evidenciar eh, los falsos maestros que andan circulando por ahí, ¿verdad? Lo menciona Santiago en alguna forma, lo menciona Hebreos en otras formas, lo menciona Pedro, es mucho más específico y todavía muy, muy puntual esta segunda carta y Judas, la carta que vimos hace que, que 2 sábados atrás, que estábamos hablando de Judas, también pone en evidencia estos falsos maestros, ¿no? Con esa intencionalidad. Vamos a escuchar a Mónica y luego vamos a escuchar a Amparo. Estoy viendo aquí también en el chat algunos comentarios. Escuchamos Mónica. Mónica Baez. Sí, ok, ojalá ahora sí. Em, en Ecuador Es- estamos con cortes de luz, entonces está complicado sí, qué entre los pena. datos y todo está, sí, perdón. Sí, mi comentario era este, a mí no me preocupan los apócrifos, a mí lo que me preocupa un poco es que siento que en la iglesia nos enseñan cosas de tradición como si fueran doctrina. Entonces, por ejemplo, las autorías o, por ejemplo, qué sé yo también hice el diplomado en Antiguo Testamento, la autoría de Moisés sobre la Torá. Entonces, cuando hemos escuchado o la autoría de los evangelios o de las cartas, y cuando difiere un poco de lo que nos han enseñado en la tradición, como que a veces me siento un poquito incómoda y a veces Ujú. eso puede hacer que uno empiece a dudar de su fe, aunque de alguna manera para mí hacer preguntas o darme cuenta de estas cosas me ha hecho profundizar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las iglesias o la escuela dominical no enseñen las cosas de tradición como si fueran doctrina? Porque cuando uno empieza a escuchar, estudiando más profundamente con ustedes algo diferente, como que, no sé, empieza a sentir que no le han dicho toda la verdad, por así decir, y es un poco incómodo. Y a la vez siento que si yo he compartido eso, por ejemplo, que de pronto Moisés no es el autor de toda la Torá como uno lo interpreta o en estas cosas de Pedro o lo que sea, como que la gente un poco se asusta porque siente que le estoy quitando algo de la verdad que sabe, pero es porque nos están enseñando estas cosas como si fueran toda la verdad. Entonces, no sé qué comentario acerca de eso, por favor. Eh, Creo que, pues, a nivel de iglesia, podemos sugerir, es algo que estábamos comentando antes, podemos sugerir que haya un programa, como se dice, como gradual de crecimiento, donde los hermanos participantes de escuela dominical o como le llamen al sistema educativo dentro de la iglesia cristiana, vayan creciendo y se vayan dando espacios para hacer preguntas. Algo que yo sugiero mucho, mucho a los pastores es que generen actividades y espacios para que la gente pregunte. Deje que la gente le pregunte, deje que la gente lo cuestione, que cuestione su enseñanza, que le pregunte. Jesús dejaba que le preguntaba, él nunca limitó ese tema, ¿no? El hecho de que la gente nos pregunte y que cuestione lo que predicamos, eso no nos resta autoridad como ministros del Evangelio, sino que nos debe llevar al estudio a mejorar nuestro argumento, a sustentar de mejor manera el argumento. Claro que si yo soy del estilo de predicador de que Dios me dijo, Dios me reveló, eso pues un hermano, ya un pastor muy viejito, él decía, cuando yo oigo a alguien decir, Dios me dijo, pues yo pienso, pues Dios le dijo, ¿qué puedo decir yo? El problema es que decían hermanos que cuando dicen lo que Dios le dijo, yo dudo que haya sido Dios que les dijo eso, ¿verdad? Porque queremos como sustentar nuestra autoridad en Dios y la predicación no es eso, sino se trata de exponer, la predicación es una actividad para mí, pero debemos bajarnos de nuestros púlpitos y ponernos en el plano de la gente, así como andaba Jesús en la calle y le preguntaban. Entonces nosotros tenemos que estar en la disposición de contestar y de contestar de manera correcta, apropiada,
y reconocer también que no todo lo vamos a saber y que hay preguntas que nos van a sorprender. A mí me encanta que me pregunten porque eso me dice muchas cosas de la audiencia y me dice muchas cosas de mí. Y obviamente entre todas las preguntas siempre hay cosas que me sorprenden y cosas que no sé qué decir, no sé qué puedo decir si no sé. Antes decía cosas ahí feas o me inventaba cosas o imaginaba cosas, pero cometí muchos errores. Entonces ahora ya aprendí a decir, no sé, si no sé, no sé. Y eso no es vergüenza no saber, ¿no? Claro, eso me lleva a la investigación, me debe llevar humildemente a investigar, a preguntar, a escuchar, a aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo, siempre va a haber gente que sabe más que nosotros, que tiene mayor experiencia. A nivel de iglesia, deberíamos generar esos espacios, ¿no? Obviamente yo no puedo dar órdenes en las congregaciones, sino que nosotros como miembros de las congregaciones podemos acercarnos, podemos sugerir, eh, sin ser personas incómodas, por lo menos no desde nuestra parte, ¿verdad? Porque si yo digo, es que lo que predican no sirve, ¿verdad? Es que eso que predican y hago declaraciones así hirientes, despectivas, obviamente pues no va a ser una actitud muy sabia, yo no la sugiero de esa manera, ser una pues humilde, sencilla, y esperar, ¿verdad? Que ocurran algunos algunos cambios, ¿verdad? Eso por un lado. Y yo personalmente crecer, si soy parte de un grupo de enseñanza o algo, pues crecer y poco a poco ir dando algunos de los temas que pues pueden ser de escándalo para los hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la triple composición de Isaías, cuando hablamos de otros temas, de la autoría del Pentateuco, diferentes cosas, hay un asunto que se enseña ya poco, pero que todavía sigue vigente de alguna forma, la famosa hipótesis documentaria de Wellhausen, que tiene que ver con la escuela yavista, eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal en la redacción y el traslado de tradiciones del Antiguo Testamento, que es un tema propiamente de investigación filológica, historiográfica del texto bíblico. Pareciera que le estamos faltando al respeto a la Biblia, ¿no? Pero no va por ahí el tema, sino solo tratar de darle sentido a muchas lagunas que tiene la escritura, y que no nos hacen sentido, tratar de entender el texto bíblico, ¿verdad? Que con un buen corazón, de ninguna manera el estudio teológico puede hacernos perder la fe. Si algo nos está haciendo perder la fe, no es problema del estudio teológico, algo es problema de mi fe, que no funciona, no sirve, ¿verdad? No es problema del estudio, es problema de mi fe. Entonces debo, pues obviamente, fortalecer mi fe, eh, y es avanzar en el conocimiento, escuchar, dialogar, ¿no? Yo salí de una iglesia, crecí más bien de niño en una iglesia fundamentalista, pero así extrema, legalista, mucho, mucho, mucho. Y luego salí a otra iglesia donde había más estudio bíblico y había más cosas, se podía preguntar y muchas cosas. Entonces fue como una gradación. Luego fui a la universidad a estudiar teología y fue, entre otras cosas, amor a primera vista. Había un mundo que para mí había estado cerrado porque me prohibían lecturas y de hecho crecí en un ambiente donde el estudio de la universidad era como pecado porque principalmente las universidades en ese momento estaban tomadas por el socialismo, el comunismo, las ideas así del choque ideológico que hubo en la década de los 70, los 80, ¿verdad? Todavía en los 90. Y entonces no había como muchas opciones para mí, ¿verdad? No podíamos pagar universidades privadas. Eh, entonces la universidad no, pero luego ya fui a la universidad, entonces descubrí otro mundo, que era el mundo en el que a mí me gustaba, ¿no? Desde ese tiempo. Pero por eso hablaba, uno no puede cerrar las puertas, pero sí debe mediar el conocimiento con suficiente sabiduría para no escandalizar también a los hermanos. Jesús era sabio, le decía a los discípulos, eso no lo entienden ahorita, así que no me pregunten de eso porque no lo entienden ahorita, pero va a haber un momento donde lo van a entender, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros a nivel de congregación debemos ir poco a poco llevando a los hermanos para tratar de evitarles el shock que nosotros probablemente sufrimos, ¿verdad? Bueno, estaba Amparo también por ahí con la mano en alto.
escuchamos, Amparo. Leí su comentario en el chat, Estamos sobre el entonces no sé tiempo, si es en pero relación quería a darle eso gracias mismo. a Dios. ¿Sí me escuchan? Profesor, quería darle gracias a Sí, Dios por Amparo, le su vida escuchamos. porque le damos gracias a Dios por su vida, por todo el conocimiento que nos transmitió y las inquietudes que sembró en nuestros corazones, porque eh, la verdad es corto el tiempo para profundizar en tanto, pero por lo menos particularmente a mí me ha dejado la inquietud de profundizar más en la palabra de Dios, de verdad como escudriñar las escrituras para poder guiar a otros, porque por lo menos en la iglesia donde yo soy líder de un grupo familiar y la responsabilidad que uno tiene de verdad de transmitir la palabra es muy grande. Y tengo una inquietud. ¿En qué forma nosotros ponemos dilación a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque algo que usted decía ahí es que una de las cosas que Pedro decía era de que ellos precisamente ponían dilataban la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo, alentarlos por la aparente dilación Sí, o el retraso, o es que sí, sí, sí. nosotros como cristianos, ¿cómo podemos o cómo dilatamos la venida o retardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sí, yo a, a Pedro en el tercer capítulo de la segunda carta, donde dice, estoy leyendo versión Reina Valera contemporánea, verso 9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa. Y esta promesa no es cualquier promesa. Ay, sí, Dios me prometió un carro nuevo, una casa nueva, que un esposo nuevo. No, no, no se tratan de las promesas personales, sino su promesa de la segunda venida. Es lo que se refiere Pedro, porque es el argumento que trae. Eh, verso 9, ¿verdad? Como algunos piensan, sino que tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza. Y la tierra y todo lo que en ella hay será hecho, lo que en ella se ha hecho será quemado, puesto que todo será deshecho. Ustedes, y aquí viene la forma en la que yo puedo apresurar de alguna manera, si se vale decir que ese es el pasaje, Pedro. De hecho, el término griego tiene que ver con velocidad, es decir, podríamos decir como adelantar la venida del Señor. ¿Cómo? Puesto que estas cosas han de ser desechas, no, ustedes deben vivir de una manera santa y dedicada a Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no? Y si yo no soy una persona todavía rescatada o salva y ando mal, pero Dios no quiere que yo perezca, entonces fíjese lo que dice Pedro, ¿no? Ese es un pasaje complicado para hacer una interpretación así como muy completa. Entonces, Dios está dando chance, 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 chance. Él tiene un plan, yo no conozco, sé que tiene un plan, pero no conozco ni el día ni la hora, pero de alguna manera está dando chance para que más gente venga al arrepentimiento. Yo quiero que el Señor venga allá, ¿verdad? Ay, que el Señor venga allá. Este mundo ya no se aguanta que el Señor venga allá. Pero esa es una actitud egoísta, porque hay mucha gente que aún no ha encontrado la salvación en Cristo. Entonces, pero yo que ya soy salvo, quiero que el Señor venga allá. Sí, pero mi vecino no lo es. Entonces, yo ahora lo que veo en este pasaje es que esto nos llama a la misión. Esto nos llama a la misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Construir templos, hacer conciertos, escribir libros, dictar diplomados. Es parte esa de la misión, pero la esencia de la misión es evangelizadora. La esencia de la misión es compartir el mensaje de salvación a aquellos que aún no han sido alcanzados. ¿El 100% de la humanidad será salva? Obviamente no, pero eso no me corresponde a mí decidirlo. A mí me corresponde compartir el mensaje, compartir el mensaje, compartir el mensaje y que el Señor me encuentre así. ¿Cómo? Compartiendo el mensaje, compartiendo el mensaje. Que el Señor nos encuentre en la misión. Entonces, pues eso es lo que dice aquí. Luego habla de esperar la venida del Señor de Dios, pues, los cielos, etc. Muy bien, verso 14. Por eso, amados hermanos, mientras esperamos que todo esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles.
3 características. ¿Estamos en paz esta mañana? ¿Somos gente intachable esta mañana? ¿Somos gente irreprensible esta mañana? Cada uno, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor, dice el verso 15, es para salvación, tal y como nuestro hermano Pablo, y luego va hacia la conclusión del pasaje. Entonces, extender o adelantar la venida del Señor. En misiones, yo he recibido algunos cursos de misiones transculturales y cosas como esas. Entonces, hay un versículo importante, ¿por qué el afán de llevar el Evangelio, de traducir la Biblia? Porque hay una parte del Evangelio donde dice, de los Evangelios donde dice, y este Evangelio del Reino será predicado hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Pero hasta cuando se haya agotado, digamos, esa es la interpretación clásica entre las misiones, hasta cuando se haya agotado el terreno misionero, el terreno de las traducciones, etcétera, y se le haya predicado a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Mientras tanto, no. Entonces, si yo quiero apresurar la venida del Señor, ¿qué debo hacer? Pues trabajar en las misiones, no pedir la venida de Cristo, sino trabajar en las misiones. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Estoy completamente agradecido con el Señor por esta oportunidad tan linda de poder compartir con ustedes. Agradezco la confianza de los hermanos de las sociedades bíblicas para abrir estos espacios y dictar estos cursos. Ojalá pudiéramos abrazarnos personalmente. A mí me encanta abrazar a los hermanos y soy así muy, muy abrazador y me gusta mucho esa parte. Espero que en algún momento el Señor nos permita conocernos con algunos de ustedes, pero si no, ánimo, mis hermanos, ánimo, adelante, para atrás, nada, no hay absolutamente nada bueno fuera del Señor para nosotros y nada de echar la mirada para atrás. Si ya tenemos las manos en el arado, aunque nos esté sangrando esas manos en el arado y la tierra esté echando chispas porque está muy duro el terreno, nada de ver para atrás. Si usted ha recibido el llamado, hermano, el que lo ha llamado, dice Pablo, fiel es el que lo llamó, el cual también lo hará. Así que ánimo, mucho ánimo y adelante en la obra del Señor. Y parte de eso es entrar al campus bíblico, completar las actividades que están ahí presentes, marcar siempre las asistencias como parte de este proceso en el que estamos. Un gran abrazo, Leti, los demás hermanos que están ahí siempre en el asunto de la administración técnica y todo eso. Así que bendiciones, mis hermanos. Que